Dios te bendiga en esta tarde. Bueno, estoy haciendo este video nuevamente. Eh, que Dios te bendiga a mis hermanos, a toda su familia, aquellos que van a ver este video. Y sabe que siempre que vamos a la palabra de Dios, Dios quiere hablarnos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere sanar nuestras heridas, y por medio de la palabra Él constituyó que todas estas cosas sucedieran a aquellos que creen en Él. Entonces, en esta tarde quiero compartir algo que en este tiempo podemos ver, un tiempo donde estamos pasando eh, por procesos de... El mundo está siendo convulsionado por esta pandemia, y en cierta forma la iglesia no está exenta de todo esto que está pasando. Como hijos de Dios vemos la realidad a través de la Escritura. Como hijos de Dios podemos palpar las presiones que existen contra lo que veníamos nosotros y nuestro servicio a Dios, nuestra búsqueda. Y vemos que en este tiempo hay gente que también en este tiempo está el Señor a través de esto y usando toda esta situación para que puedan venir a salvación, a Cristo. ¿Y a quién va a usar? A ti y a mí. Así que hace poquito alguien me llamaba, alguien con el cual jugábamos fútbol, y me decía: César, quiero que me expliques qué es la venida de Cristo. Y bueno, en mi corazón le daba gloria a Dios, porque todo esto, el temor, tiene un fin para los que no creen. Para ti y para mí es gozo, es alegría, y es ponernos firmes, es ponernos delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, envíame en medio de esta dificultad, en medio de lo que estamos pasando, que podamos ser sal y luz a aquellos que vienen sedientos, con hambre, cansados, heridos, afligidos, quebrantados. Y allí está el Evangelio de salvación. Así que, y una de las cosas que he sentido y he podido palpar en este tiempo es el temor que, que se apodera de la gente, el temor a la inseguridad, pero no solamente en el mundo hacia afuera, aquellos que no conocen al Señor, sino también dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente de la iglesia de Dios. Temor, miedo. Y esto me habla un poco de la inseguridad que podemos tener algunos hermanos, y por ahí es por un poco de falta de conocimiento quizás, pero quiero que algo tengamos en claro, es que en el momento preciso que tú y yo fuimos rescatados, hay una seguridad en Él. Pero vamos a la palabra de Dios. No quiero hablar nada que sea de mi cuenta. Quiero que lo veamos a través de las Escrituras. Así que vamos a ir a Romanos 8, capítulo 1. Y si tú en este tiempo estás inseguro, esto no es una palabra para hacernos tener temor, sino para que nos afirmemos, para que veamos dónde está nuestro camino, dónde está nuestra brújula en este tiempo. La brújula que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu de Dios. Así que quiero animarte, quiero bendecirte, y vamos a ir a la palabra. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de la ley, porque el Espíritu de la, porque la ley es, y el Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su Hijo semejante de carne, de pecado, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Qué tremendo texto, ¿no? Saber que tenemos la posibilidad eh, de saber dónde estamos parados. Usted nunca va a estar perdido cuando conoce la Escritura. Nunca va a estar perdido cuando usted escudriña y conoce al Señor, conoce a su Salvador, a quien lo ha rescatado. Y dice, empieza diciendo, ahora ninguna condenación hay para los que están en. Esta es una preposición que significa dentro, en, dentro, con Cristo. No sé cómo está tu corazón hoy, no sé dónde está cimentada tu esperanza. Una de las características que todo cristiano tiene es que tiene un sentido de pertenencia. Dios pone una identidad en cada uno de nosotros. Dios, a través del nuevo nacimiento en el Espíritu, según capítulo 3 de Juan, Él nos hace nacer de su buena voluntad por medio de la palabra. Un día oímos la palabra del Señor y Dios en su gracia y en su misericordia nos ha hecho nacer en el Espíritu de Dios. Y Dios ha comenzado una obra. Y ya no somos más aquella vieja criatura, somos nueva criatura en Él. Y tenemos vida eterna. Y el Espíritu de Dios nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dirá, bueno, todo espíritu, todo hombre que conoce al Señor, que ha tenido un encuentro con el Señor y ha sido transformado por el poder de su Espíritu, hay un nuevo nacimiento. Y esa nueva identidad que Dios pone en nosotros nos quita el deseo de hacer lo malo. No significa que no seguimos haciendo lo malo, pero significa que tú y yo ya tenemos algo que nos restringe. La ley no podía frenar el pecado que había en el hombre, por cuanto dice que la ley era débil por esto. La ley nos acusaba diciendo, no lo hagas, no lo hagas, nos restringía. La ley nos restringe a que no hagamos lo malo. Por eso dice hoy en día, vemos que los legisladores legislan leyes para que el hombre no transgreda esas leyes que están puestas por el hombre, pero el hombre busca siempre el escape. Siempre tenemos esa naturaleza de querer evadir la ley, de querer saltarla, de buscar la forma de zafar. Tenemos la ley que sabemos que no podemos cruzar un semáforo, vamos a recibir una multa. Tenemos tantas cosas que la ley nos dicen, pero cuando tú y yo venimos a la ley de la palabra de Dios, la palabra nos dice que no tenemos que hacer tantas cosas. En Ezequiel 36 dice que Dios hay una promesa del Espíritu de Dios en la vida del creyente, que dice que ya no andará en sí mismo, sino que yo le haré el hacer lo que quiero, dice. Y entonces vemos que ya no andamos conforme a la carne, conforme a nuestros pensamientos. Hay alguien en nuestro corazón, en nosotros, que vive, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y eso es algo que nos controla. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu, es que tú y yo podamos ser controlados por la palabra, por el Espíritu de la palabra. Que en este tiempo donde quizás el mundo está con temor, con miedo, con dudas, tú y yo tenemos paz en medio de la tormenta. ¿Es posible esto? Sí que es posible, ¿cómo que no? Nuestra confianza está puesta en el Señor y sus promesas. No es algo que esto no nos agarra de sorpresa. Algo iba a pasar. Qué bueno que podamos entenderlo a través de la palabra de Dios, a través de ella podamos ver al Señor obrando en misericordia para salvación. No tengas miedo, no es un momento de temer, es un momento de ponerse en pie, de poder buscar a Dios, de poder creerle a sus promesas, de predicar el Evangelio, de testificar allá afuera donde el mundo está desesperado. Tú llevas una palabra de aliento. Donde hay necesidad, tú sacias esa necesidad. Qué bueno que podamos
entender y poder accionar a esa gran comisión que es ir y hacer discípulos. Y vemos ahí cómo dice que no hay ninguna condenación. Sabe que antes tú y yo estábamos en un camino de condenación. Alguien tenía que pagar el precio de tu pecado y del mío. Pero eh, dice que la ley no podía hacer esto, no podía salvarte. La ley solamente restringía tu pecado. Pero hoy el residente que tenemos dentro, por medio de la muerte de Cristo y por medio de ese sacrificio y el Espíritu de Dios que vino a nosotros, hoy tenemos a alguien que nos restringe, que el pecado ya no te gobierna, que el pecado ya no es tu Señor. Nosotros antes vivíamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, pero hoy vivimos conforme al Espíritu que nos dice esto no te conviene, no es por aquí, es por allí. Yo digo, tenemos un GPS de Dios que Dios ha puesto en nuestra vida y tenemos la necesidad de hacer el bien, de hacer lo bueno. ¿Y qué es el hacer lo bueno? Esa es su voluntad es buena, agradable y santa, dice. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios. Ese es el síntoma. Podemos decir, el, todo creyente nacido de nuevo, podemos decir que el Espíritu de Dios es el piloto que gobierna, que maneja este vehículo. Es el que tiene el timón de tu barca. No eres tuya, ya hay alguien que te dice lo que debes hacer y que pone en tu corazón el deseo, tanto el deseo de hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que es un impulso que viene del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Que tenemos que humillarnos, que tenemos que perdonar, que tenemos que estar gozosos en medio de la angustia, del dolor, que podemos tomar fuerzas en su presencia, a los pies del Señor, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, vamos a los pies del Señor y descansamos ahí. Que podamos en este tiempo, como dice el Salmo, estar, los que confían en Él serán como el monte, dice, no se moverán, estarán ahí firmes, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y que podamos tú y yo arrebatar las cosas que Dios nos ha dado para poder pelear esta buena batalla de la fe, poder buscarle en intimidad, poder buscar en su palabra, poder ver, poder creerle que Dios puede usarte a ti para llevarle una palabra a alguien que está desamparado, angustiado, afligido. Pero no es que llevas tu palabra, no es que llevas tu impulso, es el impulso de Dios a través de la palabra que tiene vida en sí misma. Y cuando tú siembras una palabra de aliento que está conforme al corazón de Dios, algo comienza a suceder. Así como un día alguien me habló a mí o alguien te habló a ti. Así es la palabra de Dios, viene a tu vida y produce un nuevo nacimiento, produce un nuevo querer, un nuevo allá. El pecado no te gobierna. Si bien puedes tropezar, que el pecado constantemente nos asedia, nos acosa, como un león que ruge para buscarlo a quien devorar, a quien está más débil. Así es el enemigo también, que viene a nuestra vida para tentarnos, para seducirnos al pecado, para que caigamos, para que seamos derrotados. Pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que podemos gozarnos en eso y saber que en Él tenemos refugio y que ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Entonces vemos que podemos estar seguros que no hay ninguna condenación. Entonces dice que Él pagó el precio en esa cruz. Su Hijo pagó el precio por ti y por mí. La verdad es que tú y yo merecíamos el justo juicio y el juicio por el pecado. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un día tú y yo estamos perdidos, sin esperanza, rumbo al infierno. Y Dios tuvo misericordia y te salvó a ti y a mí por su gracia y su voluntad. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta. Y a veces pensamos que la salvación es un regalo, es un don, pero parece ser que no costó nada. Mire, mi hermano, el pecado tuyo y el mío, no había nada
ni nadie en este mundo que pudiera eh, eh, hacernos redimir o redimirnos en, en los pecados que estábamos. Y, y el justo juicio de Dios merecíamos la muerte. Todo pecador merece la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz, vida eterna. Ese es Cristo Jesús. Pero mientras éramos cautivos, mientras estamos en cautiverio por causa del pecado, éramos esclavos del pecado, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien siempre tuvo que pagar el precio. En la antigüedad, vemos cuando el pueblo de Israel salió en la Pascua, ellos fueron liberados por medio de esa sangre preciosa de un cordero que limpio y sin mancha fue puesto sobre cada lintel de la puerta en el pueblo hebreo. Y la muerte dice que pasó por alto. Bueno, la Pascua es eso, pasar por alto. Pero no me quiero ir al tema. Quiero que sepas que siempre hubo un sacrificio que hubo que hacer. Alguien tuvo que pagar. La salvación no es gratis, mi hermano. Y cuando tú entiendes el costo del sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, nunca más te alejarás del Señor. Nunca más tendrás apatía con la palabra. Nunca más verás a tu hermano como si nada. Hermanos, siento la necesidad de poder verlos a todos y a cada uno. Siento que son parte de mí porque somos uno en Cristo Jesús. Porque la iglesia del Señor es una, con todos sus diferentes eh, eh, que trabajan en diferentes áreas, pero todos somos uno. Y esto no es para tener en poco. Tengamos en mucho ese sacrificio. El juicio, fuimos salvados de un juicio, de la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios fue sobre su Hijo, su propio Hijo. Qué tremendo es que Él dio a su Hijo. ¿Tú darías tu hijo por alguien? Por nadie, hermano. Y entender ese sacrificio es un gozo, es una alegría, es una satisfacción, pero también es un peso que nos hace postrar delante de Él, nos hace reconocer nuestra inmundicia, nuestro pecado, y que todavía seguimos peleando, pero tenemos a alguien que está peleando con nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios que nos da fortaleza, nos ayuda, nos guía, nos instruye. Él pelea nuestras batallas. Y tú y yo somos fortalecidos en el poder de Él para seguir adelante. No bajemos los brazos en este tiempo. Entendamos el precio que el Señor pagó en esa cruz por nosotros y que no tenemos condenación, sino que tenemos paz y vida eterna. Y tenemos las herramientas, tenemos su palabra, tenemos la gran comisión en la cual nos ha encomendado el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos aquellos que vienen a ti, porque la gente se va a acercar en este tiempo a nosotros para que nos demos una palabra, para que ellos van a venir a que los consuelen. ¿Quiénes van a ser ellos? ¿Vamos a decir el pastor o al líder? No, mi hermano, es a ti el que el Señor quiere usar en este tiempo. Es a la iglesia que quiere que brille en medio de la tiniebla, en medio de la luz. Dice la palabra en Juan, dice que tu luz brilla delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Es un tiempo de brillar. Es un tiempo de brillar con la palabra, con acciones, siendo un genuino hijo de Dios, un discípulo verdadero de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué promesa tremenda esa. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿O estás apático en este tiempo? ¿Estás mirando otras cosas? ¿O estás con temor? ¿Dónde estás puesto tu esperanza? ¿Dónde estás mirando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué es lo que te sacia en este tiempo? Y quiero que te replantees algo. ¿Eres un discípulo del Señor? ¿Sientes que el Espíritu de Dios a veces te guía y te amonesta y dice, tienes que orar, tienes que buscar de Dios, tienes que congregarte?
Tienes que escudriñar su palabra para saber lo que Él quiere de ti. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios para mi vida si no escudriño su palabra? Si no conozco al Señor que me salvó. Quiero conocerte, Señor. Quiero saber tu voluntad para mi vida. Quiero que me ayudes. Así que, mi hermano querido, es un tiempo donde tú y yo debemos reflexionar dónde estamos parados y qué estamos haciendo con la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Mire, el mundo, eh, el mundo busca pelear una batalla que no va a ganar. Pero tú y yo tenemos una batalla que no podemos perder porque está ganada por medio de la sangre de Cristo. Esa es una batalla que no nos las quita nadie. Su victoria es tu victoria y la mía. Esa es la victoria. Por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que mi hermano querido, te animo que te levantes, te animo que busques al Señor, que en este tiempo, luego que todo esto pase, porque esto va a pasar, pero estamos viviendo unos tiempos que son tiempos donde vemos a reflexionar que la venida del Señor se acerca, que todo esto son